Un cinquito. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este taller de capacitación. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida. Tenemos como tema hoy día la polarización de las redes sociales y nuestro expositor es el licenciado Juan Carlos Guaggi desde la ciudad de Quito. Cuando desees, Juan Carlos, por favor. Y gracias, Marlon. Antecitos de eso, por favor, quisiera que tomen un momentito la palabra Pedro José para que les dé él mismo la noticia que ha estado dando estos días acerca de qué es lo que ha pasado con el movimiento. Y con eso podemos proseguir igual con nuestros talleres. Pedro, buenas noches, por favor. Buenas noches, Marlon, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, usando su valioso tiempo para construir este proceso político y agradecido por ese esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Bueno, para comentarles de viva voz que el día de ayer el proceso contencioso electoral subjetivo 632 originado con motivo de un intento de destitución de la Directiva Nacional del Movimiento, ha sido resuelto por el juez de instancia en el sentido de reconocer la presidencia, vicepresidencia, dirección ejecutiva del movimiento y disponer que la organización política en 90 días entre en un proceso de reorganización a través de procesos eleccionarios de sus dignidades, comisiones, directivos e inclusive director defensor del adherente. Básicamente estos procesos nos van a permitir como organización fortalecernos de cara a las elecciones seccionales que están en camino y de hecho nos ponen con autorización legal básicamente en la posibilidad de hacer campaña casi un año antes que el resto de organizaciones políticas, lo cual es necesario aprovechar para el fortalecimiento de la organización. Asunto al cual están invitados todos los simpatizantes, en especial los adherentes permanentes y adherentes del movimiento amigo en todo el Ecuador. Así que son buenas noticias que asumimos con la humildad y la alegría que el caso demanda. Y eso nada más. Gracias a todos por creer en nosotros, por estar presentes, por apoyar este proceso, a Marlon por mantener vivo esto que es tan importante y es lo que hace legítimo el proceso, que es la formación de gentes, el cumplimiento de la promesa de hacer formación política, que es la razón de ser de la organización, elevar el nivel a través de crear estas herramientas. A Juan Carlos, a Mito, que ha sido con su ojo crítico también tan importante dentro de la red y en estos eventos, a Diego, a Vladimir, a Lorena, a todos los que han participado y siguen participando. A todos, recuerden que nuestro camino en la política es distinto del que han emprendido otras organizaciones. El reto es hacer las cosas más allá del discurso políticamente correcto y hacer las cosas bien. Así que es más difícil, pero estamos probando que se puede, así que con el mismo ánimo y aprovechando la transmisión a todos los adherentes que estaban del otro lado del reclamo, aprovecho este medio también para abrirles la mano y tenerles la oportunidad de trabajar juntos una vez que la justicia electoral nos ha dispuesto ya lo que tenemos que hacer. Eso nada más. Gracias. ¡Felicidades! ¡Bravo! Viva el movimiento amigo y nuestro presidente Pedro José Freire. ¿Alguien quería decir algo? Don José Quevedo, algo antes de empezar. Sí, justamente, ya que me nombraron, dijo alguien, por ahí la vez pasada, entre todo lo que uno escucha, salió algo que poco más y decía que los 6 millones de papeletas que estaban votados, que habían salido mal impresas, era por culpa del movimiento, por presentar a última hora el logotipo del movimiento. Eso fue al menos lo que yo entendí de lo que pude ver de eso. Solo para recordar que básicamente eso, quieren echarle muerto al movimiento. Pues hemos pasado carros y carretas, como diría mi abuelita, desde el primer momento. Primero tuvimos que enfrentar el peso de la reputación, de la imagen que el movimiento tenía por su fundación, el tema del Hospital de Pedernales,
y poder demostrar que lo que estamos haciendo nosotros, justamente tomando lo que parecía más atatay del sistema para convertirlo en algo valioso, en algo útil para la sociedad. Después, obviamente, como no tuvimos candidatos a asamblea, mucha gente se quedó, como se dice vulgarmente, perdón el eufemismo, pero con la bata alzada. Y tuvimos ahí, empezamos a tener problemas. Ahí es que se nos confundieron los logos en el CNE. Ahí nos empezaron a hacer la guerra. Después de eso, pues ya tuvimos 2 juicios gratuitamente, igual en el contencioso electoral, de personas que impugnaban la existencia del movimiento. Asunto que, de hecho, nosotros, para asumir la dirección de la organización, pedimos al CNE, y de hecho la Constitución nos garantiza, como cualquier ciudadano, el hecho de que podamos presumir como válidos los actos de fe pública de los funcionarios. Pues pedimos que se nos certifique que el movimiento estaba completo, y el movimiento realmente se mostró completo. Ahora, de hecho, como fruto del juicio que acabamos de tener, pero acabando con lo del sellito. Lo del sellito, nosotros no incumplimos en presentar nada tarde. La única observación que se hizo durante el proceso documental de calificación de candidatura, de nuestra candidatura, de hecho, del binomio, fue que la copia de la cédula mía, de la parte de atrás, la fotocopia de la parte de atrás de mi cédula había sido impresa al revés, o sea, patas arriba. Eso fue todas las observaciones que nosotros tuvimos. Eso fue todas las observaciones que tuvimos. Fuera de eso, ninguna otra. Hemos estado paz y salvo con todo, incluyendo el manejo de cuentas, de atención a participación en eventos del Instituto de la Democracia. Hemos hecho todo lo que hay que hacer. Sin recursos, valga decirlo además, porque no se olviden ustedes que somos la primera organización política en la historia de la República que, teniendo acceso a dineros del Estado para hacer campaña electoral, no los utilizó, ni un solo centavo. Y probablemente seamos la única organización política que sí tuvo plan de deberes, eso también. Así que, Mito, sí nos han hecho un poco la guerra, pero como algún rato hablábamos aquí mismo del tema estoico, donde está el obstáculo, está el camino. Y eso es lo que hace que seamos en proyección más fuertes. Ya, sí, dejemos al Juan Carlos, que yo quiero ver cómo es esto de que nos sacamos la perimbucha en redes. Juan Carlos, cuando tú desees. Gracias, Marlon. Gracias, Pedro. ¿Cómo están todos y todas? Buenas noches. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes, sobre todo con un tema súper importante que actualmente lo estamos viviendo todos, en un contexto en donde básicamente estamos conviviendo día a día, y es importante que sepamos dónde estamos parados para comenzar a combatir esos problemas. Entonces, porfa, Marlon, ayúdame con la siguiente diapositiva. El tema que hoy vamos a tratar es sobre la polarización en las redes sociales. Para que se entienda, vamos a establecer un poquito de contexto. Creo que aquí estoy hablando con personas que más o menos tienen una edad pasada los 30 años, algunos jóvenes, o sea, edades mixtas. Y creo que todos los de aquí hemos presenciado el cambio, por lo menos tecnológico, que hemos tenido en esa sociedad. Desde los 2000, 2010, que vinieron las redes sociales, los celulares, las computadoras, que fue un proceso de normalización enorme, en donde prácticamente todos los procesos en cuanto a trámites burocráticos, trámites estudiantiles, consultas y todo lo que implica esto, fue dado a través de medios tecnológicos. Y eso era un ritmo que iba avanzando poco a poco, iba premiando en nuestra sociedad. Entonces, aquí sucedió algo importantísimo que fue hace poquito, en la cuarentena. Si se dieron cuenta, la cuarentena nos llevó a que cambiara todo nuestro estilo de vida. Prácticamente cambió la forma en que nosotros interactuamos. Como podemos ver en la diapositiva, ahí podemos ver que se cambió cómo trabajamos. Ahora trabajamos por una computadora, estudios igual por Zoom o por Meet, entretenimiento dedicado horas a Netflix o videojuegos, reuniones lo hacemos igual por llamadas de WhatsApp, Meets, como lo estamos haciendo ahorita, Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta recibían misa por Zoom. Entonces vemos que las interacciones sociales cambiaron bastantísimo. ¿Esto qué conllevó? Que las redes sociales comenzaran a tener más importancia, pero esto se puede explicar académicamente. Dale la siguiente diapositiva, Marlon, por favor. Dentro de la teoría de la comunicación política se maneja mucho la idea de flujos y fijos. ¿En qué entendamos los fijos? Entendámoslo básicamente como el contexto donde nosotros estamos interactuando. Prácticamente, antes del COVID teníamos espacios de interacción. Si bien era importante las redes sociales, todavía no adquirían una importancia tan grande como es actualmente. Porque, por lo menos, si yo quería irme de fiesta, me iba a una discoteca con mis amigos.
Si quería irme a un taller, íbamos a un aula o íbamos a una casa comunal o íbamos a un anfiteatro a recibir el taller. Si quería irme o recibir clases, me iba a la universidad, me iba al colegio, me iba a la escuela. Si quería verla a mi novia, me iba a verla a su casa. Entonces, los espacios de interacción eran más materiales, distintos. Entonces, eso entendámoslo por los fijos en principio. Y los flujos es la forma como nosotros interactuamos en este espacio. En el COVID, por lo menos en esta cuarentena, esto vino a cambiar bastantísimo. ¿Por qué? Porque ahora, como les decía al principio, yo para verla a mi novia le hacía una videollamada por WhatsApp. O para estar con mis amigos hacíamos una llamada por Zoom y conversábamos. Incluso para recibir este taller, ahorita lo estamos haciendo por vía Meet y no lo estamos haciendo en una casa comunal o en la sede del partido o del movimiento. Estamos haciéndolo por vía tecnológica. Entonces vemos que los flujos han cambiado bastante. Esto conlleva a que el grado de importancia que le demos a las redes sociales ha aumentado bastante. Y es por eso que un tema como el que ahorita vamos a tratar es importante. Porque ahora todo lo que nosotros hacemos o la mayor parte de nuestra vida diaria se encuentra mediados por el teléfono, se encuentra mediados por las redes sociales. No sé si me escucha el resto bien, porque me salió una persona que me dice que no me escucha. ¿Me confirman, porfa? Yo sí lo puedo escuchar. Perfecto, Sí, listo, muchas sí gracias. se escucha bien. Perfecto. Entonces, hasta ahorita tenemos claro que esta idea de flujos y fijos vino a cambiar el contexto, por lo menos de la importancia que nosotros damos a redes sociales. Y es por eso que este tema es clave para que nosotros entendamos en dónde estamos parados, como les decía un principio, y sobre todo que entendamos cómo ha cambiado la dinámica social. En realidad, bajo algunos estudios ya se considera incluso a las llamadas por Zoom una forma de comunicación más personal. Entonces ya no es tanto como videollamada, sino ya es como si yo estuviera hablando con el Marlon en persona. Ya es considerado hasta ese punto. Entonces, la forma en que nosotros interactuamos, la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros interpretamos, se ha ido cambiando. Y es por eso que es importante este tema. Ahora sí, entremos de ahora a lo que es un poquito la polarización con la idea de las redes sociales. Creo que todos aquí, dale la siguiente diapositiva, Marlon, porfa, hemos o por lo menos ocupamos alguna de estas redes sociales. En Facebook. Yo no sé qué es lo que, si están viendo ustedes ahorita la lámina que está hablando Juan Carlos. Sí, ahorita sí la veo. ¿La ven todos? Yo por algún momento, por alguna razón me estoy viendo a mí mismo, no veo la lámina. Oh, yo sí la veo, el resto lo ve bien. Okay. Sí, se ve. Sí, yo también sí la veo. Sí, sin problemas. Ya. Entonces, verán, todos nosotros en algún momento estamos ocupando nuestras redes sociales. Por ejemplo, Facebook para publicar memes, para ver videos, para subir fotos, para escribir a la abuelita, para escribir a las tías. Lo ocupamos en muchas etapas de nuestra vida, incluso para hacer política estamos utilizándolo también como páginas o fanpage de políticos, de artistas. Entonces, es un espacio muy grande. Twitter igual para subir publicaciones, comentarios, fotografías, hacer debate incluso, y es un poquito más formal como se utiliza aquí, por lo menos en el contexto ecuatoriano, Twitter. WhatsApp para comunicarnos, para postear estados, etcétera, etcétera. YouTube igual para ver contenido, videos, música. Instagram, subir fotos, subir videos y todo lo que implica eso. Entonces vemos que las redes sociales nos abarcan gran parte de nuestra vida. Nos abarcan bastantísimo de nuestra vida y en algún momento nosotros estamos ocupando estas redes sociales. Entonces, aquí vienen las primeras preguntas. Sí, como saben, antes de las redes sociales, por lo menos, dale la siguiente diapositiva, Marlon, por favor. Nosotros teníamos la idea de que, por lo menos para expresarnos, estábamos muy limitados. ¿Por qué? Porque antes de las redes sociales, por lo menos las personas que tenían dinero eran las únicas que podían adquirir un medio de comunicación, expresarse en un medio de comunicación, tener un espacio en prensa, poder publicar en un periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era muy limitado gracias a los medios tradicionales que era costoso. Ahora con las redes sociales todos nosotros tenemos la oportunidad de subir el contenido que quiero, opino de lo que quiero, publico de lo que quiero y algunos, como han visto también, hubo un boom de periódicos digitales en donde se habla sobre política, se habla sobre cultura, se habla sobre cine, se habla sobre cómics, se habla sobre la conchinchina, la china y lo que ustedes quieran. De todo se habla en redes sociales. Y todos tenemos el espacio, si nosotros nos proponemos, a ocupar esto. Entonces, vemos que las redes sociales sí han ayudado como esta idea de aumentar tentativamente, entre comillas, la libertad de expresión.
Porque ahora el Marlon, si él le da la gana, mañana se pone un programa digital y comienza a hablar de lo que él quiera. Igual el Joel, si quiere, al siguiente día se pone un podcast y puede hablar. Entonces, vemos que la libertad en esta idea sí ha aumentado, como les decía, entre comillas. Pero ahí creo que se queden con la primera pregunta. ¿La libertad de expresión tiene un propósito? ¿O simplemente existe la libertad de expresión y por ende es buena? Entonces, quédense con esa primera pregunta y ya le voy a responder en las siguientes diapositivas, pero es importante que la vayan pensando. Ahora, viene esta idea de que en principio nosotros podemos sentirnos libres en redes sociales. Dale la siguiente diapositiva, Marlon, por favor. Podemos sentirnos libres, podemos creer que podemos postear lo que nosotros queremos, pero en realidad estas redes sociales son sectores privados, no son sectores públicos, no están dados como si te fueras al parque de tu barrio y te hablas con tus amigos. En realidad las redes sociales son medios privados, Mark Zuckerberg o corporativos enormes anónimos que manejan estas redes sociales. Y es por eso que aquí comienzan los primeros problemas. Si bien son espacios comunicativos, son espacios que nosotros tenemos para conversar entre nosotros, para postear lo que nosotros queremos, pero también, como ven en la primera, vehículos informativos y de debate, la segunda es lo preocupante. Se han convertido, aparte de ser vehículos informativos, en árbitros de temas sensibles. Entonces, ahora vemos que el canal se ha convertido en el mismo árbitro, que ahora, por lo menos Facebook, es el que tiene las normativas para decirte lo que tú subes y lo que no subes. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Somos tan libres en realidad dentro de estas redes sociales? ¿Nos podemos manejar como nosotros queramos dentro de estas redes sociales? Como vemos acá abajo, reguladores del discurso público. Frente a estas, por lo menos, lineamientos que ellos plantean, ellos deciden si lo que tú posteas está dentro de un marco permitido, si no está dentro de un marco permitido, si se puede postear, si no se puede postear. Pero ahora viene otra cuestión, por lo menos complicada. Que los lineamientos que ellos ponen para nosotros decir qué tenemos que postear y qué no tenemos que postear son muy difusos. Y eso ha venido una problemática enorme con, quizás nosotros no lo sintamos mucho, pero los creadores de contenido dentro de redes sociales sí lo sienten bastante, que quizás ahí se coló una mala palabra y no la vieron y le bajaron el contenido, o quizás hablaron de un tema que ellos ni sabían que era delicado y le bajaron el contenido. Entonces, el lineamiento tiende a ser difuso porque no está establecido con un reglamento específico, porque en principio es complicado. Hay millones de temas que se tratan, miles de perspectivas, un montón de posturas, entonces establecer lineamientos fijos para nosotros arbitrar esto es complicado. Y más aún viniendo de empresas privadas, que su principal recurso no está en analizar cada uno de los mensajes o posteos que se den en redes sociales. Entonces ellos están más enfocados en mejorar la conectividad, de establecer nuevas funciones dentro de la plataforma y se enfocan más en esta generación de, al fin y al cabo son empresas. Entonces vemos aquí también la idea de exposición. Ellos deciden lo que se expone y lo que no se expone. Ellos deciden lo que se oculta, lo que no se oculta. Y también viene a formar parte de algo importante, que son los algoritmos. También recuerden eso, que vamos a retomarlo después. Después también viene la regulación extranacional. Esto es aún más complicado el problema de las redes sociales, porque no es que puedo yo como Ecuador establecer un lineamiento para que mediar o regular lo que se está publicando en redes sociales y que no lo haga Facebook. En realidad ahí entramos a una problemática distinta, porque Facebook no solo está en Ecuador, Facebook está en Colombia, Facebook está en Perú, Facebook está en diferentes países, lo que hace que yo no pueda por lo menos limitar tanto contenido que viene desde diferentes partes. Pero también, como les decía desde un principio, viene otro problema, que son los intereses económicos. Entonces, ¿qué hacen con esto? En las redes sociales, si bien nosotros tentativamente podemos experimentar una idea de libertad, en realidad el espacio en donde ahora nos estamos comunicando principalmente, porque es así, no está por lo menos regulado del todo de manera clara. No somos tan libres del todo porque en realidad sí existen filtros que ellos deciden lo que se expone y lo que no se expone y sobre todo que tienen intereses económicos detrás, que no está mal. Pero también la importancia que ha tenido las redes sociales hoy adquiere una responsabilidad distinta, porque ya no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando, o cualquier espacio, estamos hablando de un espacio en donde cada uno de nosotros está compartiendo gran parte de su vida. Estamos comunicándonos y no disminuye la idea de comunicación, porque la idea de comunicación es súper importante en la idea de interacción humana, porque mediante la comunicación nosotros formamos lazos, mediante la comunicación posicionamos temas, mediante la comunicación por lo menos podemos plantear una narrativa o una verdad. Entonces es importante los espacios de comunicación y que ahora estos nuevos redes sociales
hayan adquirido esta importancia, es importante que se establezca. Ahora, si vamos con la siguiente diapositiva, vamos a entrar a un tema súper importante que nosotros, por lo menos, no sé cuántos de ustedes lo dominen, que son la idea de algoritmos. No vamos a aprender de matemáticas, sino vamos a entender la idea de cómo funciona esta idea del algoritmo. Por lo general, no sé cuántos de ustedes tienen TikTok, no sé, pero bueno, en TikTok, si ustedes van dando like a los videos que a ustedes les gustan, en este caso, si al Maro le gusta videos de vehículos, mecánicos, de reparación, de venta, carreras, él comienza a dar like constantemente a esta idea de vehículos. Comienza a dar like a este tipo de publicaciones. Y el algoritmo de esta red social, específicamente de TikTok, va aprendiendo de los gustos de Marlon. Y ahora, principalmente, va a posicionar los temas que le interesan a Marlon para que lo vea. Entonces, el contenido principal que le va a llegar a Marlon es sobre carros. Si a mí me gusta, digamos, si mi lineamiento político es de izquierda, yo comienzo a dar like a muchas páginas de izquierda, comienzo a comentar o interactuar en muchos debates de izquierda, el contenido que me va a mostrar a mí Facebook va a ser netamente de izquierda, porque el algoritmo aprende, porque se supone que el algoritmo, en principio, puede parecer positivo, que nos está mostrando lo que a mí me gusta, que me está mostrando los comentarios que a mí me gusta, y es por eso que va aprendiendo poco a poco. Esta idea del algoritmo es tremenda, porque si se dan cuenta, es una idea de una retroalimentación constante que yo le doy para que me posicione los temas. En principio puede parecer bonito, porque yo siempre cuando entro a TikTok, voy a ver los temas que a mí me gustan. Si a mí me gustan las películas de acción, siempre me va a estar dando resúmenes, me va a estar dando clips, me va a estar dando comentarios de ese tipo de películas. Pero ahí quiero que se planteen la otra pregunta. ¿En realidad que yo esté expuesto al contenido que a mí solo me gusta es positivo? Vamos con la siguiente diapositiva. Esta idea del algoritmo nos encierra en algo importante, que es el primer paso para una polarización en las redes sociales, que son las burbujas. Imagínense que estamos en una cámara de eco, en donde constantemente yo digo, está bien, y la cámara de eco me rebota, sí, está bien. Cuando yo digo, ¿y qué opinas de esto? Y me rebota el mismo comentario. Entonces, es lo mismo. Aquí a nosotros, el estar constantemente expuestos a contenido o a temas que están relacionados con lo que a mí me gusta, por lo general siempre me va a estar exponiendo a cosas que me van a dar la razón. En este caso, quédense con el número 1 para el final, pero vamos a otro. El mundo en blanco y negro. Ahora, como lo que constantemente yo estoy consumiendo en redes sociales es lo que yo considero que está bien, comienzo a ver al mundo en un posicionamiento de blanco y negro. Comienzo a ver que como constantemente estoy recibiendo la aprobación en cuanto a mi pensamiento, comienzo a imaginar a los que no piensen como yo, como lo malo, como lo negativo, como el otro. Entonces, desde ahí comienza a plantearse la polarización en redes sociales. Entonces, estas personas polarizadas comienzan a ver al mundo en blanco y negro. Y vamos al punto 4, que es al punto 3, perdón, la reafirmación constante de lo que yo opino. Entonces, en esta burbuja, estamos constantemente, si yo pongo, ¿sabes qué? El presidente es un fracasado y ¿sabes qué? No ha hecho nada, y Marlon piensa igual que yo y por eso está constantemente recibiendo mi contenido, el Marlon va a decir, sí, Juan Carlos, lo que tú dices está correcto. Viene el Joel, sí, Juan Carlos, lo que tú dices está bien. Viene Pedro y también lo comenta. Entonces va a haber una reafirmación constante de lo que yo pienso, haciendo que las opiniones que yo tenga tienda a creer que exista una superioridad frente a los otros. ¿Por qué? Porque según las redes sociales, según un montón de las personas que están alrededor mío, me están dando la razón. Entonces, así comienza esta idea. Y no sé si ustedes han topado en redes sociales que por lo general es muy difícil mantener un debate. ¿Por qué? Porque estas personas constantemente reciben una reafirmación positiva en cuanto a su postura. Si yo soy una persona de derecha, constantemente voy a recibir incluso intelectuales en videos que me dan la razón en diferentes teorías. Entonces, eso aquí implica el cuarto punto, que es la dominación de las emociones. Esto es gravísimo, porque dejamos de lado por lo menos la idea de la razón, dejamos de lado la idea de, ¿sabes qué? Voy a reflexionar en cuanto al tema y se queda solo en la idea de lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces comienzan a dominar las emociones en el consumo del contenido, que como les dije, en principio puede parecer bonito porque estoy consumiendo lo que me gusta, pero contemplando esta idea de no existe espacio para el debate,
comienzo a vaciarme cada vez más en ideas de razón y centrarme cada vez en las ideas de emociones y sobre todo comienzo a ver al mundo blanco y negro, tiende a ser negativo. Pero para mi punto de vista, esto es lo principal o lo peor, que es ver al otro como una realidad distorsionada. ¿Cómo implica eso? En realidad, si todo el contenido que yo percibo, pues volvamos al mismo ejemplo, si a mí me gusta mucho, o por lo menos soy muy ideario de tendencia de izquierda, si constantemente las personas me están diciendo que tal persona o tal político de derecha es malo, o tal postura o tal personas que apoyan a la derecha tienen estas características y son lo peor, porque constantemente estoy recibiendo esto en publicidad, estoy recibiendo esto en propagandas, estoy recibiendo esto en comentarios, en videos, en fotografías, en tweets. Esto implica que comienzo a plantearme una imagen del otro. Y es por eso que les decía que la comunicación es importante. Porque la comunicación también te media tu interacción con la realidad. Entonces, lo que ahora yo voy a pensar, por ejemplo, si no estoy diciendo que sea así, digamos que el Marlon es una persona de derecha. Y como yo constantemente he estado consumiendo contenido de izquierda, ahora, incluso antes de interactuar con el Marlon, ya tengo yo una preconcepción negativa. Todos tenemos preconcepciones, pero en este caso ya tengo una preconcepción negativa de lo que es Marlon. No, ese Marlon tiende a, no piensa en el resto, solo piensa en él mismo. No, ese Marlon es lo peor, apoya ese gobierno. Ese Marlon no analiza nada. Ni siquiera lo conozco, yo ya tengo esta percepción de esa persona. Entonces, esto es lo que provoca esta idea del algoritmo y esta idea de estar mediado en redes sociales, comienza que nosotros nos encerremos en esta burbuja, comencemos por lo menos a ver el mundo en blanco y negro, intentemos por lo menos, comenzamos a perder este espacio reflexivo en frente a los temas y nos centramos netamente en lo que me gusta y no me gusta, en un tema emocional, y como último comenzamos a ver al otro como malo. Pero esto empeora aún más porque recuerden que nosotros no estamos solitos en una sociedad. En realidad, una sociedad es muy heterogénea, está compuesta por personas que tienen un montón de pensamiento distinto. Y si nosotros vamos con preconcepciones negativas a la interacción, esto complica por lo menos la funcionalidad de la sociedad, esto complica la idea de una gobernabilidad clara, esta idea de basarnos simplemente en ideas distorsionadas del otro, hace que no se pueda establecer una convivencia plena. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con, dentro de esta idea de la polarización y el por qué se genera, viene algo importante, que es la idea de la infoxicación. Antes, por favor, la idea de la infoxicación. Esta parte nos vamos a detener bastante analizándola porque creo que todos los hemos experimentado y por eso que utilicé este gráfico para que se pueda por lo menos apreciar lo que es. No sé si ustedes, cuántas noticias, cuántas publicaciones de sus amigos, cuántos estados de WhatsApp, cuántos comentarios y cuántas cosas reciben diariamente de las redes sociales. Son un montón. Y ustedes plantéense ahora esta pregunta. ¿Cuánto de todo ese contenido que reciben diariamente procesan? ¿Cuánto de todas esas noticias que ven del comercio, de aquí de los periódicos locales, de periódicos digitales, incluso memes, comentarios, publicaciones, videos, cuánto de eso ustedes creen que en realidad lo están analizando? Muy poco. En realidad es subir el dedo, leo el encabezado, subo el dedo, leo el encabezado, sigo subiendo, sigo pasando. Y la infoxicación comienza desde ahí. Comienzo a recibir tanto contenido que no lo puedo procesar. Y es por eso que la primera idea es esto: mucho contenido, poco tiempo para procesar. ¿Por qué esto es negativo? Porque, y aquí partimos de la pregunta que les hice desde un principio, ¿ustedes consideran que la libertad de expresión es buena por sí misma? Solo hay que tenerla, y aquí voy a detenerme para escucharles sus puntos de vista, antes de yo darles la respuesta. No sé quién quiere decirme qué considera la libertad de expresión, ¿es buena por sí misma? ¿O en realidad tiene un propósito? ¿Y cuál es el propósito que ustedes creen? ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¿Alguien? ¿Anima? Iván levantó la mano. Dale, Iván, por favor. También. Sí, buenas noches con todos. A ver, el tema de libertad de expresión, en realidad, yo creo que para empezar no hay una libertad real. Como acabas de expresar, las redes sociales están más controladas que nunca, te retroalimentan con lo que quieres ver. Sabemos que en los medios tradicionales pasa lo mismo.
uno puede ir verificando si es que ve diferentes fuentes, diferentes medios, tanto a favor como en contra, siempre se encierran en la misma burbuja. O sea, ellos pueden decir que hay libertad de expresión, pero dentro de lo que ellos quieren comunicar. O sea, en sí la libertad está, digamos, limitada por los mismos sesgos de los comunicadores. Y ya depende de cada uno cómo la interpreta. Yo la veo así. O sea, para mí libertad de expresión no existe. Es algo en lo que se apegan muchos para hablar lo que les da la gana muchas veces y otros para, no sé, tal vez justificar sus acciones. Eso nomás quería comentar. Gracias. Gracias, Iván. Diego también mencionaron que iba a comentar algo, ¿verdad? Joel también está ahí con la mano levantada. Diego está. No creo. Joel, dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que la libertad de expresión, o sea, en sí es buena, ¿no? Pero necesitamos, creo que en un país como el nuestro, no está bien, porque no somos una cultura madura, no tenemos empatía, no tenemos educación, incluso quienes consumimos esa información, porque nosotros ahora es común que vemos el presunto ladrón, el supuesto esto, pero no vemos la palabra el supuesto o el presunto. Lo que vemos es ladrón. O sea, y creo yo que se debería, por ejemplo, en esos casos, si no están seguros los medios de comunicación, entonces no informen eso. O sea, creo que en ese caso no debería ser así porque prácticamente estás diciéndote presunto ladrón y a la gente ya te condena y eres ladrón. Entonces creo que la libertad de expresión, como digo, en un país inmaduro, un país como el nuestro, no está bien. Gracias, Joel. Gracias, Iván. Son importantes aportaciones, sobre todo en la idea de que no existe una libertad de expresión como tal y que esta tiene que ser regulada. Entonces, respondiendo a la pregunta que les iba planteando desde un inicio, la libertad de expresión tendemos a reducirla. Perdón, ¿Sí? tenemos todavía alguien más. Claro, Jacob ¿quién sería? Por y favor, Elizabeth también. por favor. Buenas noches, Juan. Un gusto volverte a ver. Marlon, Pedrito, buenas noches. Bueno, pienso que últimamente las redes sociales están privando de la verdadera libertad de expresión. En un comienzo, en realidad, sí era como que uno podía publicar o opinar lo que quería, ¿no? Y yo pienso que sí está bien porque es un medio social y si uno accede a una red social es porque está dispuesto a aceptar todo tipo de críticas o alguna cosa, ¿no? Y pues tú te darás cuenta que, por ejemplo, en las últimas elecciones de Estados Unidos, a Donald Trump le banearon su cuenta de Twitter por decir que había fraude. O sea, yo no creo, y hubo mucha controversia por eso, y yo no creo que haya estado bien de que le baneen la cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba reclamando algo. Puede que haya estado en lo cierto él o no, solo Dios lo sabe, pero no pueden banear por banear. Ahora Facebook te limita muchísimo, pero nadie sigue, o por usar mal una palabra, o por dar unas indicaciones. Recuerdo que en pandemia a muchas personas les baneaban la cuenta por publicar recetas, pues que quizás quién sabe, pues si ayudaban o no. Eh, pero, pero Facebook te baneaba por información falsa, entonces no me parece correcto lo que últimamente están haciendo las redes sociales, porque incluso en temas de LGTBI y todo eso, tú no puedes entrar a opinar de manera abierta, porque enseguida te banean o no te deja, y siento que es siempre para un lado, porque al contrario, no, o sea, yo digo, si te metes a una red social, tiene que haber una libertad total, o sea, de tú poder comentar y hacerte cargo de las consecuencias. Pienso yo que sería correcto que las redes sociales pidan para crearse sus cuentas, su número de cédulas, para que te hagas cargo de tus comentarios, de las cosas que tú publicas como persona ciudadana de tal país.
y sea responsable, porque tampoco digo que ir a dar información falsa o dañar la moral de alguien esté correcto, ¿no? Por eso pienso que en eso deberían mejorar las redes sociales. Pero como tú lo dices, lo han convertido mucho en una mercadotecnia y eso está un poquito salido de control. Gracias. Elizabeth. Bueno, no, yo solo quería aportar algo de todo lo que han dicho, que bueno, ojalá con todo su gusto. Bueno, como todo derecho, considero que esto termina cuando empieza otro. Entonces, si bien es súper real esto de que está muy restringido la opinión que se da en redes sociales, considero que sí, que es la manera que más se puede lograr, al ser como súper general, pero que sí, se deberían encontrar otros medios para que esta opinión se la pueda dar, claro, sin afectar a otros, porque como te dije, este derecho es cuando empieza uno terminando, ¿no? Entonces eso, considerar hasta qué límite puedes decirlo, hasta qué límite hasta qué punto esta expresión o esta libre expresión que podemos hablar se está llevando a cabo en los términos de ser libre, ¿no? Entonces eso. Gracias, Eli. José. Buenas noches. Bueno, yo como decía un compañero hace ratos, yo os digo, libertad de expresión sí, pero con regulación. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a decir lo que nos sale del estómago porque alguien les pagó o por conveniencia. Básicamente, si alguien dice algo, debe ser algo que se pueda probar. No que hoy lo dije y mañana, ay, es que me equivoqué, o ay, se me pasó, o la típica que están haciendo los políticos hoy en día. En mi caso, por ejemplo, no sigo mucho redes sociales porque allí básicamente publican lo que sea, piedras, no piedras, y muchas de esas publicaciones vienen de los famosos troll center, son cuentas falsas porque no asoma ni una cara visible, no hay quien se responsabilice de nada, y desde ahí surgen todos los problemas que se siguen armando. Y lo más trágico de todo es que hay mucha gente que lo va creyendo. Y en eso es lo que están trabajando hoy en día, que una mentira dicha 1000 veces se haga verdad. Y una vez que, como decía el expositor, una vez que llegó a entrar en alguien por cierta palabrita, pues simplemente con eso se va y se va para largo. Por eso al menos yo prefiero prensa alternativa porque usted ve la cara de quien entrevistan, quién pregunta, quién publica, por lo menos uno puede decir, bueno, yo lo seguía, pero yo ya sé que a esto no lo voy a volver a seguir. En cambio en redes sociales no hay tal. Yo puedo crear una cuenta falsa, pueden escribir cualquier piedra o lo que sea, o como he llegado a ver en algunas partes, que poco más el gobierno de Lenín Moreno fue el mejor gobierno de todos los tiempos, que ya, si alguien cree algo así, pues ya estaría, creo que mal de la cabeza o algo así, ¿no? Gracias. Pedro José. Solamente brevemente, para abonar en el contenido de la exposición, Juanca, artículo dentro de Homo Deus, de Yuval Noah Harari, que se llama El clavo del que cuelga el universo. Indirectamente plantea la cuestión del valor intrínseco o no de la libertad de expresión, y al mismo tiempo es la primera vez que se promulga el tema del dataísmo. Un tema sobre el que podemos hablar aparte, pero toma en cuenta, para completar la presentación después, el clavo del que cuelga el universo se llama. Eli. No, solo quería, si es que me puede repetir el libro, muchas gracias, Pedro, una disculpa. Es un artículo dentro de Homo Deus. El libro se llama Homo Deus, de Yuval Noah Harari, y el artículo se llama El clavo del que cuelga el universo. Muchas gracias. Les quiero agradecer por todas sus opiniones. En realidad ayudaron a construir bastante lo que voy a comenzar a explicar después. Pero regresando a la pregunta clave que les planteaba, en realidad la libertad de expresión como tal no tiene un propósito. La libertad de expresión siempre ha tenido un propósito. Pero históricamente hemos olvidado el propósito y solo nos hemos quedado con la primera parte, que es la libertad de expresión es buena. Pero, ¿para qué nosotros queremos expresarnos? Tenemos que comenzarnos a preguntar. Varios, por lo menos desde diferentes posturas, se plantean esta idea de analizar si en realidad la libertad de expresión es buena en sí misma. Algunos han llegado a la conclusión de que el principal propósito de la libertad de expresión es llegar a la construcción de una verdad. Pero esta verdad tiene que ser construida y es por eso que
la Eli, el Marlon, Pedro, yo estamos hablando, porque mediante una interacción social, mediante nuestra discusión, mediante nuestra charla, mediante nuestro debate, creamos una verdad para nosotros como sociedad chiquita, des en cuenta aquí. Aquí estamos comunicándonos entre todos y aquí vamos a salir con, por lo menos intentamos buscar, contraponiendo nuestras diferentes posturas, la construcción de una verdad. Y este es el principal. Dicen que en un espacio, en un mercado de ideas, comprar las mejores ideas, encontrar las mejores ideas para construir la mejor verdad. Frente a eso, ahora comenzamos con otras preguntas. Si tengo millones y millones de contenidos, de publicaciones, de opiniones, ¿creen que se construye alguna verdad eficiente? Es muy difícil, muy, muy difícil. A ver, dale, Eli. No, yo creo que de alguna manera esto se tergiversa un montón y mucho cuando creo que los medios están limitados bueno, no se podría decir gobierno, sino al poder, ¿no? Entonces, al saber que hay un ente que tiene el poder y que de alguna manera modela los espacios de opinión, los espacios que se comparten en estos medios, entonces uno no puede saber qué está pasando realmente, e incluso qué es lo que realmente, o sea, qué es lo malo, lo bueno de la historia, ¿no? Algo así. Gracias, Eli. Pedro. Solo para agradecerle a Diego que en el chat ya nos subió el artículo del que le estaba mencionando de Yuval Noah Harari, le tienen ahí para que le puedan bajar y le lean luego el clavo del que cuelga el universo. Bacán, gracias, Diego. Marlon, ¿también ibas a decir algo? Sí, yo también creo que de tanta sobreinformación que existe en las redes es malo porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y, por ejemplo, hoy día en algún grupo pusieron que no hay el paro, no hay paro indígena. Y cuando yo abro Facebook, vuelta, sí hay paro indígena. Y páginas publicaban que sí había el paro indígena y otras páginas que no había el paro indígena. Entonces nosotros no sabíamos si hay o no hay paro. Y creo que esto de la sobreinformación, por ejemplo, alguna vez leí o escuché que de tanta información que existe en el mundo no se puede, por ejemplo, realizar una vacuna para la enfermedad del SIDA, por ejemplo, porque hay tantos estudios y tantos estudios que le refutan o que le cambian muchas cosas que no se puede lograr a llegar a un propósito. Eso nomás, Juan Carlos. Gracias, Marlon. Exactamente. Si nosotros tenemos un montón de pseudo verdades, terminamos en una construcción de nada y si nosotros construimos logramos construir algo, por lo general tiende a ser una verdad distorsionada. Y es por eso que también aquí tiende a presentarse un problema que ustedes ya lo mencionaron en sus intervenciones, que es las toneladas y toneladas de contenido falso que existe en redes sociales. ¿Por qué? Porque si yo deseo... ¿Una pregunta? Tenemos a Ayrton y José, que también Por favor. quieren pronunciarse. Ayrton. Por favor. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto volverte ¿Qué tal, amigo? a escuchar y también me parece súper interesante la exposición que estás dando. Saludos, Pedro, saludos, Marlon, y a todos los legionarios que comparten este tema. Bueno, voy a hablar un poco sobre el exceso de información que hay y sobre todo lo que está pasando en el ámbito digital de las redes sociales. Por ejemplo, algo que una vez leía era de que, por ejemplo, tú en un libro tienes un cierto número de páginas, puedes leer ciertos capítulos, como que tienes un inicio y tienes un fin de una determinada información. Pero cuando tú estás en redes sociales, estás en estas aplicaciones de Facebook, de Twitter, de Instagram, tú no tienes un fin de la información. Tú simplemente con el dedo, con el scroll, puedes ir bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces, ya no existe ni un inicio, ni un fin tampoco de lo que el cerebro humano puede asimilar como algo que tiene que analizar o tiene que tiene que digerir. Y en cambio comienza sobre todo a tener un comportamiento de inmediatez o de desechar muchas cosas. Es como más o menos tenemos información
así demasiado chatarra, digamos, en algunos casos, porque más importante es crear información, hacer ruido, porque si no dejas de publicar, si no dejas de interactuar en redes sociales, como que no existieras. Y entonces todo ese cúmulo de información no la logramos asimilar y en algunos casos información valiosa se pierde. Entonces, eso es importante recalcar que la formación digital, lo digital ya no existe ni un inicio ni un fin, al contrario de lo que era tener un libro o tener algún periódico. Gracias, Ayrton. ¿Alguien más tenía una pregunta o continúo? José. Sí, Por a ver, favor. con el tema de esto de redes sociales y justamente que tocaba el tema de que sale que hay paro, no hay paro, por ejemplo, en cosas así es fácil, simplemente uno va a la fuente oficial y se entera, porque en redes sociales hoy en día el bombardeo de información, como ustedes dicen, es una para, como suelo decir yo, para atontar a la gente a que no sepan si sí mismo o no mismo, pero por ese lado ya digo directamente a la fuente, lo que pasó ahorita al inicio con lo que la consulta que le hacíamos a Pedro José, que al menos yo escuché y básicamente yo entendí que poco más le estaban echando el muerto al movimiento por los 6 millones de papeletas mal impresas porque decían que el movimiento presentó a última hora el logotipo y por la culpa del movimiento esos 6 millones de papeletas están arrumados ahí en bodegas. Pero justamente Pedro José ya explicó de manera clara y concisa el tema, así que básicamente se solucionó el tema, se acabó la duda, ya se sabe cuál es el único problema que hubo, entre comillas, y se consiguió lo de la solución. Y un ejemplo claro, por ejemplo, de lo de redes sociales. Justamente ahorita en el grupo el grupo Legión a nivel nacional, publicaron el tema ese que dice la NASA va a investigar si hay inteligencia en la asamblea o algo así, porque ahorita justamente hay la pugna entre asamblea y entre ejecutivo y legislativo prácticamente. De ahí están entre quién gana, a quién atacan primero y a quién hacen quedar mal primero, a quién desprestigian primero, o quién puede más. Gracias, José. Exactamente, es justo lo que José decía en lo último, esta idea de los troll centers, la información falsa y sobre todo el querer causar un impacto modificando la verdad. Y ahora vamos con el siguiente punto, que es la posverdad. La posverdad no es una mentira. La posverdad está marcada de intencionalidad detrás. Y eso ustedes lo han visto bastante y creo que con el ejemplo de José se quedan marcadísimo. Opositores del movimiento intentaron construir una posverdad en base a lo que se dice sobre lo que está sucediendo. Entonces intentaron construir la idea de que el movimiento es esto, el movimiento es aquello, el movimiento ha hecho esto, el movimiento no ha hecho esto. ¿Para qué? Para que las personas que no conocen la verdadera información, una información verídica, se crean este contenido, se crean esta información y se crean, y sobre todo que les decía, comienzan a construir una imagen sobre el movimiento. Y eso les beneficia, sí, quizás les beneficie para posicionarse ellos, quizás les beneficie para ganar espacios dentro del movimiento incluso. Entonces, estos escenarios polarizados, este exceso de contenido poco procesado, este inmensa cantidad de contenido falso, siempre por lo menos abre la oportunidad de que se construyan estos idearios falsos, estas narrativas alteradas. Y eso quiero que en este tema les quede claro, que una posverdad o una narrativa no es la verdad o no es el acontecimiento en sí, sino es lo que se cuenta sobre el acontecimiento. Y este cuento puede ser alterado, como el relato del Pedrito y el lobo, creo que es el cuento que era bien mentiroso, que decía que ahí viene el lobo, que ahí viene el lobo, y la gente a veces le creía, pero tanto de creerle le dejó de creer. Pero esta misma idea es esto, que yo comienzo a plantear cuentos, ideas, frente a algún acontecimiento que sí está sucediendo, pero quizás yo lo cuento como me conviene a mí. Yo lo cuento como, por lo menos yo tengo ese beneficio. Entonces, esta construcción y estas oportunidades de tener mucho contenido poco procesado, que cada uno de nosotros comience a tomar o consumir contenido no en base a razonamiento, sino en base a me gusta, no me gusta, me hace sentir bien, no me hace sentir bien, da la oportunidad de que este tipo de contenido adulterado, contenido falseado, estas posverdades puedan entrar a mí de manera más fácil.
Entonces, que yo me crea que el presidente ha declarado que todos los presos salgan libres, porque diferentes espacios comienzan a postear constantemente y comienzan a crear contenido sobre esto, y yo me voy a creer y voy a comenzar a postear en mis redes y yo me vuelvo reproductor de ese contenido sobre todo. Comienzo a postear. ¿Se enteraron lo que está haciendo el presidente? Está dejando libres a todos los presos, sin verificar si es verdadero o si es falso. Entonces, recuerden que esto se ha vuelto una herramienta importantísima para algunos comunicadores políticos que tienen sus intereses en posicionamiento de algunos políticos. Eso es una cosa. Pero ahora, como uniendo a lo que les decía anteriormente, que estas redes sociales en donde nosotros interactuamos son empresas, que por lo menos algunos de nosotros que tenemos negocios digitales tendemos a pautar en Facebook o en redes sociales para que nos posicionen nuestros productos en redes sociales. Lo mismo hacen los políticos, y muchos de ustedes ya conocerán que hicieron durante campaña, que para que su contenido, sus propagandas, sus pensamientos, sus videos nos salgan a nosotros en nuestras burbujas, pagaban a Facebook o pagaban a las redes sociales, pautaban contenido para posicionarse. Entonces ahora el posicionamiento ya no se basa en lo que es más importante, se basa en el que tenga el dinero suficiente para poder posicionarse. ¿Por qué? Porque Facebook, Twitter, Instagram, TikTok son los responsables de posicionar los temas relevantes. Y ahora es otro problemático que es la opinión pública. La opinión pública es lo que todos nosotros discutimos en la sociedad. Por ejemplo, los Panama Papers es un ejemplo de opinión pública. Es un tema relevante que se hablaba, es un tema relevante que se trató. Y ahora la problemática de este exceso de libertad que se puede decir, o este espacio donde todos podemos postear lo que nos dé la gana, abre la posibilidad de que los temas que se posicionen no sean los relevantes. Por ejemplo, que una semana se hable enteramente de las Kardashian hicieron esto, que Kanye West hizo esto, y que el tema importante en la discusión pública o la discusión social sean esos tipos de temas. ¿Por qué esto es grave? Porque en la opinión pública, lo que nosotros discutimos, si bien pueden haber otros temas no tan duros, pero principalmente tienen que estar lo que está de interés común, lo de gravedad común. Entonces, que ahora se posicionen temas sobre tipos de famosos, TikTokers, o sabes que la abuelita hizo esto, y que no se esté hablando sobre problemas sociales, problemáticas culturales, problemáticas económicas, es grave. Y esto ha sucedido porque ahora la opinión pública lo puede posicionar cualquiera. Uno, porque yo puedo subir cualquier contenido, si se hace viral, pegó. Y lo otro, si tengo el dinero suficiente para poder pautar en redes sociales, va a posicionar mi tema. Pedro, ¿quieres agregar algo? Sí, un poco en lo que tú estás diciendo. En realidad, sí, sin caer obviamente en lo conspiranoico, pero hay una lógica sistémica. Hay algo que de una u otra manera provoca que las cosas funcionen de una determinada manera. Esto implica la existencia de un interés o de varios intereses superiores o con la capacidad de organizar las cosas de determinada manera. Ese era un comentario. El otro es solamente respecto del tema de los algoritmos, de estas fórmulas que tienen capacidad sobre sí mismas de definir la tendencia o la forma en la que las cosas funcionan. Cuando un algoritmo, por ejemplo, estos que son para parejas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es? Tinder, algo así. Tinder, sí, la Yoma sabe. El Tinder te ayuda a buscar una pareja, va a anotar primero cuáles han sido tus preferencias, probablemente va a intercambiar con otros algoritmos cuáles han sido tus preferencias de comer, tus preferencias de música, y va a perfilar una manera de hacerte un match más fácilmente. En realidad, ese algoritmo, esa lógica de pensar, nos pone sobre la mesa una cosa también a considerar, que de hecho te invito también, Juanca, a que prepares ponencias sobre el tema. Es el tema de que los humanos también somos algoritmos en el sistema, y de hecho probablemente somos los algoritmos reactivos al sistema. El sistema genera unos que están dispuestos para encasillarnos, para servir un propósito, pero en realidad todo organismo viviente es también un algoritmo orgánico. En el caso nuestro, el Homo sapiens es un algoritmo que por sí mismo tiene la virtud de equivocar la construcción de sus propios cálculos, a diferencia de una calculadora,
con el propósito de obtener otras cosas que el algoritmo puramente informático por sí mismo busca, que son resultados económicos, comportamientos mensurables en el tráfico de personas, en la obtención de bienes. Nosotros tenemos esta parte intelectual, emocional, espiritual que nos diferencia de los otros algoritmos, que es la humanidad. Eso que busca la libertad de expresión, no solo para un propósito, sino eventualmente por un valor intrínseco también. Eso solo para, como nota al margen, si quieren para discusión posterior también. Tenía que decirte antes que me olvide. Gracias, Pedro. Sí, suena interesante y eso mezclado con teoría de sistemas queda súper bien. Pero justo lo que les decía ahorita, nosotros tenemos, esto se ha vuelto una herramienta importantísima para los que estudiamos o los que intentamos y los que son comunicadores políticos. Porque al tener estas herramientas o redes sociales, lo que nosotros buscamos, porque nos interesa, es polarizarles a ustedes. Y esto les digo por lo general ahí me enseñan esto en la maestría, que seamos éticos y no caigamos en este lado oscuro de la comunicación, que tenemos que combatir este tipo de malas prácticas. Es, si nosotros sabemos que ustedes se basan en una elección de razón, de emociones más que razón, y que consumen ese tipo de contenido, lo que nosotros vamos a hacer y nos interesa a nosotros es que ustedes se polaricen. ¿Por qué? Porque una persona polarizada, una persona que se deja llevar por las emociones, tiende a ser más fiel que una persona crítica. Una persona polarizada que se deja llevar por lo menos por ideas un poquito más heroicas o ciegas frente a un tipo de política o figura política, va a perseguirme y va a apoyarme en diferentes espacios. Entonces, esto es lo que les interesa a los comunicadores políticos. Y esto es una aclaración. No todos somos polarizados siempre, pero todos estamos polarizados en ciertos temas. Entonces, en algún momento, todos nosotros hemos caído en este proceso de polarización. Por más intelectuales que hayamos sido, por más estudiados y doctorados que tengamos, hemos caído en esta lógica de polarización. Pero no siempre somos polarizados, como les decía, si no podemos caer en polarizaciones concretas en temas concretos. ¿Cuál es un tema polarizante? Puede ser la legalización del aborto. ¿Cómo puede ser otro? El permitir el matrimonio a la comunidad LGBTQI+. Otro puede ser incluso la pena de muerte. Así, diferentes temas puntuales que se van posicionando, que quieren que se posicionen, nos interesa que ustedes se polaricen, porque en base a eso nosotros podemos pegar más el contenido, nos apoyan de mejor manera y es más fácil la toma de decisiones. Entonces, es importante que ustedes tengan esto claro para que por lo menos comiencen este posicionamiento crítico, pero aún hay esperanza. Vamos con la última diapositiva para ahora sí entrar con las preguntas y la conversación que también es entretenido, que nosotros por lo menos entendemos como la idea de divergente. ¿Qué es un ser divergente? Un divergente es aquella persona que opta por no polarizarse frente a los temas. ¿Qué necesitas para ser una persona divergente? Necesitas usar la razón, necesitas contrastar y necesitas reflexionar. Una persona divergente es aquella persona que no se cree lo que le dice Teleamazonas, que consume contenido en redes sociales, sí, pero que si lee algo que pone el comercio, va y lo verifica en diferentes fuentes, o busca medios oficiales, o incluso si ve alguna noticia, el COVID-19 te da alas. Comienza a buscar estudios para contrastar lo que se dice y en base a eso da una opinión y toma una postura. El tomar una postura está bien, el que nosotros nos posicionemos frente a algo es bueno. Está en nuestra propia naturaleza social hacer eso. Pero que ese posicionamiento sea sobre todo usado bajo estos 3 puntos. Usar la razón, contrastar siempre y reflexionar. El que nosotros reflexionemos sobre los temas, el que hagamos ese proceso que no nos permiten, no consuman todo el contenido, sean bien críticos y bien específicos con el contenido que ustedes consumen, con las páginas que ustedes siguen y sobre todo desen la oportunidad de consumir el otro lado del contenido. Si ustedes tienen tendencia de derecha, que están en todo su derecho, valga la redundancia, también consuman contenido de izquierda para posicionarse su tema, o por lo menos su pensamiento de mejor manera, para que no caigan en esta idea de pensar estereotipadamente o distorsionadamente sobre el otro, que no les vendan gato por liebre, que el contenido político sobre todo no sea tan fácil que ustedes sean por lo menos influenciados por estos comunicadores políticos que caen en el lado oscuro, como lo dicen por ahí. Entonces, algunas soluciones y algunos problemas que nos deja pendiente esto, sobre todo es que la solución que plantean muchos, por lo menos comunicadores políticos, es la idea de la educación digital.
Si bien existe la educación formal como escuelas, colegios, universidad, también es importante que nosotros como sociedad comenzamos a tener este tipo de educación sobre el manejo de datos, sobre no dar mi número de cédula para crearme una cuenta gratis en diferentes páginas, el tipo de contenido que tú absorbes, porque muchos de sus intervenciones decían la regulación, hay que regular el contenido en redes sociales, pero es muy complicado hacer eso. Porque el regular contenido en redes sociales es regular millones y millones de espacios de contenido y de interacciones, que es complicadísimo. Entonces, la solución más factible y más próxima es que cada uno de nosotros comience a ocupar estas reglas, usar la razón, contrastar y reflexionar, educarse digitalmente para que no caigan en esta idea de polarización. Y si ustedes se van a posicionar, sea mediante el uso crítico y si ya contemplaron lo bueno y lo malo de cada lado. Aparte de eso, y un tema pendiente que nos deja esto, por lo menos es que el uso de las nuevas tecnologías y los algoritmos no son negativos. Y eso no quiero que se vayan espantados y que borren su página de Facebook y sus perfiles. En realidad es parte del avance de la sociedad. Pero es importante que nosotros como sociedad y como grupo, y específicamente ustedes que se están formando políticamente, comiencen a ser críticos de su realidad. Y sobre todo, el comenzarse a cuestionarse dónde están interactuando. Y es parte de esto, que no crean que la libertad de expresión es buena por sí, o que Facebook es bonito y por eso te dejo utilizar gratis el Facebook. En realidad hay intereses detrás, tienen que ser críticos de ese tipo de posicionamientos, y es por eso que este taller les quería plantear, porque es un problema que nos está teniendo, y como les decía, nos deja pendientes ahora el cómo esto involucra a la política directamente, cómo esta nueva tecnología, los algoritmos, las matemáticas, ha puesto en jaque a las instituciones políticas, que sobre todo a la ecuatoriana, que está basada en posicionamientos y en estudios y lógicas súper tradicionales de hace 200 años de atrás, posicionamientos políticos súper arcaicos que ya no responden a este cambio dinámico, que ya no responden al uso de algoritmos, y sobre todo que dentro de política ahí sí cambian los riesgos y lo positivo dentro de los algoritmos. Si quieren conocer un poquito más sobre esto vinculado a política, les recomiendo mucho el contenido de Daniel Inierarity, que es un filósofo, uno de los 25 más grandes filósofos a nivel mundial en este tema. Es español, pueden encontrar su tema, o por lo menos muchos de sus conversatorios en YouTube, si no les da mucho lo de leer o quieren algo más dinámico. También tiene varios artículos súper cortos de 30 a 15 páginas que les da todo este tipo de información que habla sobre las nuevas interacciones entre los algoritmos y la política, y sobre todo qué tenemos que hacer como sociedad. Y entonces, este es el tema que... repite el nombre del autor, por favor. Daniel Inierarity. Si quieren, yo les paso en el grupo de... El apellido otra vez, ¿cómo es el apellido? Perdón que lo pronuncie muy mal, es Inierarity. Igual, con todo ya les paso en el chat del grupo Pichincha algunos textos que yo tengo de él y también el nombre para que lo busquen tranquilamente. Puedes poner, si quieres, en el chat mismo del curso ahorita para que los que están oyendo también o sea, escríbele el nombre, si está difícil. Inierarity. Inierarity. Ni yo pronunciarlo lo puedo bien, ya les escribo, no se preocupen. Ya. Mientras tanto, mientras lo escribo, eso ha sido un gusto darles este taller. Me encanta este espacio de compartir un poquito de lo que uno conoce para que todos podamos discutirlo y llegar a lo que les decía un principio, el establecer posicionamientos, que es lo importante. Y ahora no sé si quieren hacer preguntas, si quieren dar opiniones, súper válido. Listo, gracias Juan Carlos. Bueno, antes de empezar con las preguntas, solamente por recordarles que el día sábado tenemos el taller acerca de lo que es la sensibilización y el buen trato hacia las personas con discapacidad. Entonces, igual cordialmente invitados, ya saben, con el mismo link, y igual las grabaciones de los talleres están en todas las páginas de Legión Amigo de las provincias de todo el país, y también si desean se les puede pasar el link, ¿no? Eso nomás, ahora sí empecemos con las preguntas. Pedro José, por favor. De hecho, es una tarea más que una pregunta, porque Juan Carlos hoy día, de hecho, ha pronunciado una palabra que de hecho descubre un valor humano que tal vez es propio de nuestro tiempo, y sí, es un valor propio de nuestro tiempo, ser divergentes. Me parece que es una cosa que tenemos que estudiar como un valor político, como un valor humano específicamente. Porque nos has dicho que implica ser reflexivos, ser críticos de toda verdad, de la propia y de la ajena, ser divergentes, conocer que formamos parte de un sistema que no gobernamos, en el que hay algoritmos que nos pueden estar imponiendo
varias cosas. Yo creo que principalmente uno y es el que dejemos de ser algoritmos orgánicos, humanos específicamente, para que seamos más bien predictibles, dóciles, menos renuentes a la inducción, menos críticos, menos sapiens y más obedience. Eso. Joel. Bueno, yo quiero primero felicitar a Juan Carlos, siempre esas exposiciones son excelentes. Y en segundo, bueno, la pregunta sería para Pedro, porque evidentemente, bueno, él va a ser nuestro presidente próximamente y el que está a cargo de todo. Entonces, mi pregunta para ti, Pedro, es, o sea, acerca de la libertad de expresión que preguntaste, Juan Carlos, o sea, ¿qué opinas? O sea, si crees que se debería restringir o algo, porque, por ejemplo, hablando de los, que bueno, que es conocido esos 3 filtros de Sócrates que le llaman que nosotros debemos hablar acerca de cosas útiles, buenas y verdaderas. Y lo que vemos nosotros, sobre todo, como digo, en nuestros países, por la inmadurez que tenemos y todo, no vemos eso. O sea, hay en la farándula y todas tantas cosas que nos venden, o sea, que no son ni verdaderas, ni útiles, ni buenas, o sea, no sirven para nada. E incluso los noticieros, igual, o sea, qué importa que una persona se murió, que le asesinaron, alguna cosa? O sea, ¿qué de útil tiene eso? Obviamente es algo malo para la familia, ¿no? Y doloroso, pero ¿qué de útil tiene dar eso en las noticias? ¿Qué noticia es eso? Entonces sí me gustaría conocer tu criterio, Pedro. Yo siento, Joel, que de todas maneras el Estado tiene una responsabilidad que tenemos también los ciudadanos, que es el poder efectivamente diferenciar esto. La tendencia en comunicación hace que muchas cosas luzcan buenas porque son útiles para alguien, que no necesariamente es la mayoría, y efectivamente no necesitan ser verdaderas para cumplir el propósito de ser útiles para quien tiene la sartén por el mango, quien domina el algoritmo. Y mientras luzcan buenas, la mayoría las consumirá de manera que sirvan a los propósitos del sistema. En ese sentido, yo creo que la participación en política, no solamente en el nivel estatal, nos hace responsables de que las verdades se compartan. La verdad, desde el punto del... Les voy a explicar una cosa que viene de mi profesión, no sé si usted puede entender esto. En materia legal, la verdad es lo que puedes probar documentalmente, lo que puedes probar fehacientemente, indistintamente de lo que haya sucedido. De ahí probablemente viene la muy mala reputación que tienen los abogados, porque muchas veces un juicio se gana con lo que se puede probar y no con lo que realmente sucedió. La tendencia de los valores, como la divergencia que nos ha planteado Juan Carlos, nos convoca a un momento distinto en el cual tenemos que lograr que lo que prime sean las verdades materiales y que nos podamos concentrar en demostrarnos como sociedad las cosas que de manera más aséptica, más científica, no pragmática, pero más fehacientemente podamos demostrarnos. La ciencia tiene mucho que ver en esto porque nos va a permitir validar las cosas que nos parecen evidentes y que a veces, por nuestras convicciones o creencias, puedan ser o no lo que creemos. Al pasar del tiempo, la tecnología va a superar esos métodos de verificación de la verdad material y tal vez nos puede demostrar que las cosas que pensamos hoy verdaderas en determinados momentos son inútiles. Hubo un tiempo en donde la humanidad pensaba que la Tierra definitivamente era plana, guardando el respeto a los terraplanistas que todavía existen, pero pensaban que la Tierra era plana y descansaban en los caparazones de unas tortugas y eso era la ciencia. De hecho, había gente, solo los iniciados que podían leer, que eran una parte ínfima de la población, podían leer esto y decían, claro, la Tierra es plana y descansa sobre los caparazones de unas tortugas. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el tema de pronto no era así. Por ahí la Tierra resulta que más se parece a un huevo y de pronto a una naranja y de pronto vamos descubriendo otras cosas que nos permiten tener una verdad más apegada a la verdad material. Lo principal, yo creo, es que en el ejercicio de la libertad de expresión tengamos siempre abierta la conciencia para poder apreciar la verdad de una manera más precisa. La precisión en la verdad material nos puede dar elementos
para obrar de manera más justa también. Esto implica tener esa mente abierta, pero siempre tener a la mano los valores con los cuales apreciamos la verdad. Y de entre todos esos, uno que subyace dentro del sistema republicano en el que vivimos, que es la democracia, y que implica poder respetar esa apreciación de la verdad que hagan otros, desde distintos valores culturales, desde distintos valores religiosos, desde distintos valores incluso científicos, con la expectativa de que a través del debate podamos generarnos un sistema de convivencia que implica normas, Joel, como tú dices, que más que constreñir el ejercicio de la libertad de expresión, sí nos permiten tener la seguridad de que el sistema va a favorecer en algún momento el que podamos conocer las verdades más parecidas a la verdad material. De nuevo, entendiendo que en el tiempo nuestra percepción va a cambiar en la medida en que la ciencia avance. Pero claro, ciertas cosas van a ser comprendidas de determinada manera más o menos aceptable para la mayoría y facilitarán la convivencia de la mayoría de personas por lapsos grandes de tiempo. Hay avances en la medicina o avances en la física o avances en la geografía que perduran 2 siglos, 3 siglos, 400 años, en los cuales no hay una medida exacta de tiempo, vamos descubriendo que lo que sabíamos era inútil. Pero durante tiempos bastante largos, útiles para la convivencia, podemos aceptar como válidas ciertas cosas que nos permiten convivir. En la sociedad es importante, sin embargo, que nuestra curiosidad homínida, nuestra capacidad humana de cuestionarnos, de rebelarnos, de ser divergentes, nos permita seguir evolucionando desde donde estamos hacia un punto en donde seamos mejores. Pero el asunto no es blanco o negro totalmente. Yo creo que el asunto no es restringir ciertas cosas, pero sí es favorecer las cosas que nos permitan estar más conectados con la verdad. Y para eso hay temas más grandes, como el tema de si las redes por sí mismas, si Facebook por sí mismo, si Meta, como se llama ahora, o la información que todos compartimos en las redes sociales, son un asunto de dominio público estatal, de un asunto de derechos humanos global, de un asunto de fuero interno, en el cual tal vez el Estado lo que tiene que garantizarnos es la encriptación individual que nos permita, al final de cuentas, proteger nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra identidad. Pero todos estos temas que son grandes y son de nuestra contemporaneidad, no vamos a resolverlos en este único taller. Lo que sí te digo, Joel, es que el Estado en este proceso, guiado por personas con valores, los que estos sean bien definidos, tienen que proteger la identidad, el criterio y la convicción de cada persona. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que Eli quería hacer una pregunta. Sí. Sí, quería hacer esta pregunta acerca de cómo como sociedad podemos exigir que estas verdades o que este periodismo sea mucho más transparente. Sobre todo el consumo del contenido es un espacio de contraposición. En el momento en que nosotros comenzamos a criticar, verás que el posicionamiento de prensa ha quedado muy por detrás, no eliminado, pero ya ocupa un espacio principal para el posicionamiento de temas. En realidad ahorita las redes sociales son la principal fuente como para que nosotros comenzamos a discutir de algo, como te decía. Entonces, el que nosotros no reposteemos ese tipo de contenido, el que nosotros comenzamos a criticar ese tipo de contenido, puede ayudar a que no se posicione. Y sobre todo, nosotros también ser fuente de creación de contenido. Creo que eso también es importante. Pero hacer un contenido que sí sea verificado, un contenido que sí logre posicionar temas importantes, un contenido que sí entre en contraposición a esto, y que hay bastante en estos medios digitales chiquitos que hacen este proceso más investigativo. El no creer que por lo menos, el no satanizar a la prensa también sería un buen inicio. No crean que la prensa es mala en sí. En realidad la prensa tiene un papel muy importante dentro del convivio social. Es un actor político súper importante y en realidad muchos autores establecen que la prensa tiene que volver a retomar el filtro de creación de contenido y posicionamiento de la opinión pública.
porque el que nosotros comenzamos a tener este montón de verdades o pseudo verdades que se plantean es porque la prensa ha quitado este papel. Entonces, que se retome esto, que no se le satanice como se ha hecho durante tantos años, porque la prensa es importantísima para la convivencia social, puede ser un buen inicio. Eli, de nuevo, y después Joel. No, yo solo quería decirle y decirle que no, creo que las intervenciones de Juan Carlos son re buenas en estos espacios y creo que igual la exposición fue súper útil para entender un poco más de cómo funcionan eso. Y me encantan estos espacios. Eso, muchas gracias. Gracias, Eli. Joel. Bueno, con la pregunta que dijo la compañera Elizabeth, o sea, creo yo que antes que de pronto, como dice ella, o sea, qué se debería hacer para que los medios puedan transparentar la información y todo. Creo que lo primero es la educación de la gente. Entonces, que la gente sepa lo que consume. Y creo que de por sí, poco a poco la gente empezará a consumir otras cosas, los programas de farándula desaparecerán, el extra desaparecerá y cosas así desaparecerán porque ya no habrá gente quien los consuma. Entonces creo que nosotros también en algún momento que estemos ya adelante del país, lo que tenemos que hacer principalmente es educar a la gente y darles otra opción de contenidos. Entonces justamente es lo que, bueno, voy a hablar yo también cuando me toque a mí el taller referente a algo de eso. Bacán, justo lo que decía Joel, la educación digital es importantísima, la educación de qué contenido tú consumes, pero también es imposible que este tipo de contenido se elimine, incluso en sociedades muy desarrolladas existe contenido basura, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que este contenido basura no se posicione como principal, que este contenido falso no se logre como actor primordial dentro de la discusión pública, sino temas importantes, y eso se construye con que la gente consume principalmente. Porque recuerden que los algoritmos no es que son malos ni buenos, los algoritmos son algoritmos. La persona que utiliza el algoritmo es como tiene las intenciones detrás, tanto positivas como negativas. Entonces, si nosotros comenzamos a alimentar el algoritmo de manera positiva, comenzamos a alimentar al algoritmo con cuestiones más importantes si estamos haciendo un cambio. Iván. Sí, justamente mencionaron algo que les quería comentar. Es sobre el tema de la educación de consumo digital. Es algo que creo que a futuro se tendría que impulsar con políticas, no sé de qué manera, pero todo vendría desde ahí, porque estamos hablando que las redes sociales han crecido año a año de una manera que nadie se imaginaba esto. Para empezar, empezaron como un medio social y actualmente es una empresa que sirve para comprar, vender productos, ellos tienen tu información, aunque la gente no entienda eso. Por ejemplo, no sé si es que ustedes saben que ustedes pueden analizar y eliminar información con la cual Facebook te tiene segmentado para que te llegue publicidad. También puedes empezar, digamos, no a manipular, sino a controlar cómo el algoritmo te está viendo. Y yo se los puedo asegurar porque yo eso he hecho con mis redes sociales. Para mí mis redes sociales, o sea, yo trabajo con redes sociales, pero las mías netamente las utilizo para estar experimentando y ver si es que en realidad se puede hacer esto. Y yo lo he hecho. Entonces, por ejemplo, yo modifiqué mis redes sociales para eliminar anuncios sobre temas de viajes. Lo hice durante un mes y me funcionó. ¿Qué hice para que se reactiven para comprobar? Busqué páginas de viajes y sencillamente, como ya nos comentó Juan Carlos, el algoritmo te va creando, digamos, un personaje ficticio y en base a esto, él te va a enviar toda la información que tú consumes. Como él nos decía, nos encierran en una burbuja de la cual la mayoría de gente no sale y no creo que salgan porque a la gente le gusta que le digan que sí y no que le digan que no. Entonces sería muy importante que la gente entienda esto, o sea, que se puedan capacitar. Es algo que uno puede hacer en la aplicación. Uno puede ver en la aplicación hasta cuánto tiempo pasa al día. Pero Facebook, por ejemplo, Facebook eso te esconde después de unas 3, 4 opciones de configuraciones. Instagram hace que vayas a una pestaña y que busques para ser consciente de cuánto tiempo en realidad estás pasando ahí. Entonces, yo creo que en unos 4 o 5 años no sabemos qué vaya a hacer Facebook en realidad con esto que ahora va a ser Meta y ahora quieren meter a la gente en un metaverso y que se desconecte totalmente de lo que es ser
persona, que es lo que creo que hacen las redes sociales, porque a mi manera de ver las redes sociales son la famosa Matrix, otra de las tantas que hay, donde, no sé, mucha gente vive otra realidad. Yo he conocido gente en redes sociales y en la vida real y no son nada parecidos, no piensan nada parecido a lo que comparten, no hablan como opinan en base a un comentario de 2 líneas. Entonces creo que a futuro se debería ir pensando mucho en todo lo digital que se nos viene en unos 5 o 10 años, a lo menos con estas generaciones. Yo tengo primos pequeños de 10, 11 años que me preocupan bastantísimo. No sé a dónde van a ir. Casi ellos no piensan nada de lo que creen que piensan. Todo es en base a un celular y tienen la mente así. O sea, yo también acepto que estoy muy limitado, pero me esfuerzo para buscar más información, pero a ellos no les interesa buscar información. A ellos solo les interesa lo fácil y lo rápido. Entonces, mi idea no sé si sea factible, posible, o tal vez haya países que ya hagan esto, que ya estén trabajando sobre este tipo de políticas. O sea, para educar, no en el hecho de educarte como creo que ahora nos han educado, que es imponernos. Las mallas curriculares son prácticamente impuestas. Uno cuando acaba la universidad sabe que no es que sales aprendiendo mucho, sales con ideas vagas. Pero creo que la educación debería ser más como desde el lado de la conciencia, o sea, que la gente sea consciente de cómo estas redes sociales a uno le están de alguna manera manipulando, porque es así. Pero ver por ese lado, o sea, es algo muy a futuro, pero estoy seguro que va a pasar. Y en unos 10 años, la generación que está ahorita, no me imagino qué será de eso. Eso nada más quería decir. Gracias, Iván. ¿Alguien En más? realidad, ¿Una pregunta? contestando a Iván, déjame solo le contesto a Iván directamente. No es que vaya a pasar en 10 años. En realidad, el avance tecnológico y el avance de espacios comunicativos cambia cada año y aumenta bastantísimo. Entonces, nosotros vamos a tener que estar dentro de estos espacios. Pero como dice Iván, sí podemos nosotros alimentar nuestro algoritmo de correcta manera. O sea, desde sus espacios pequeños, desde lo que ustedes consumen, ya pueden modificar ese tipo de prácticas. Es uno. Y lo otro es que por lo menos no tengan miedo a las redes sociales. O sea, como les dije, las redes sociales o toda la tecnología que nosotros creamos son las tecnologías. El cómo lo ocupemos es lo importante. Entonces, es parte de la nueva convivencia social, pero también es importante que tengamos estas reflexiones que estamos haciendo en este momento. Que no aceptemos las cosas por aceptarlas, que no digamos, ah, Facebook qué bonito, lo voy a ocupar, sino en realidad comencemos a contemplar qué hay detrás de Facebook, cómo me estoy comunicando, qué está sucediendo, qué tipo de contenido consumo. Cuando nos hagamos esas preguntas básicas, ya estamos generando un cambio comunicativo y sobre todo un cambio en nuestros espacios. Seamos críticos para que la normalización que buscan estas grandes empresas o estos actores políticos no se cumpla y estas invisibilizaciones para que nosotros nos traguemos los cuentos tampoco se dé. Y esto se aclara, por lo menos comenzando haciendo preguntas y comenzando hablando de los temas. Excelente. ¿Alguien alguna pregunta de pronto? ¿Alguien más? Bueno, creo que nada más. Creo que lo vamos dejando entonces por ahí si no hay ningún comentario. Juan Carlos, gracias por el taller igual. Allá, Pedro José, vamos. Que viva Guaranda. Que viva Guaranda. ¡Que viva! ¿Algo más ibas a comentar, Pedro José, a argumentar alguna cosa o...? No, nada, agradecerle a Juan Carlos que ha estado brillante el día de hoy. De hecho, creo que el tema da para hacerlo varias veces en 2, 3 versiones de complejidad, está espectacular. Y a todos, gracias por participar, a Diego por el oportuno compartición de los textos sugeridos, a Mito también por el video que nos pasó. A todos, gracias por tomar tan en serio esto que es realmente importante para el presente y para el futuro del país. Muchas gracias. Gracias a todos, compañeros. Y esperemos, bueno, como les dije, ¿no? Les esperamos el sábado, por favor, en el siguiente taller. Las personas que deseen pueden invitar igual a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. También las personas que deseen adherirse, por favor, igual se comunican con los directores provinciales, pueden solicitar los documentos para seguirse adheriendo al movimiento. Y bueno, como ya les dio Pedro José, igual la gran noticia al inicio, estamos con
presidente ratificado por el movimiento amigo a nivel nacional para rato. Así que por favor, nos vemos el día sábado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Excelente. Gracias. Una buena noche con todos. Que descansen, un abrazo. Buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego con todos.